¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Seguimos con Romanos capítulo 8, estudiando la obra del Espíritu Santo en estos videos que publicamos los domingos. La obra del Espíritu Santo es mucho lo que tenemos que conocer acerca del Espíritu Santo. Y hay dos tipos de vida, como hay solo dos caminos. El camino de Caín y de Abel, el camino del ladrón que murió al lado de Jesús y se burló, y el del otro que le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Esos son solo los dos caminos. El camino de Ismael y el camino de Isaac, el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y esto nos lo describe el apóstol en Romanos capítulo 8. Vamos a ver hoy la enemistad con Dios. La enemistad con Dios, y nos dice Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es la vida en la carne y es la vida en el Espíritu. Pero ¿cómo así que la vida en la carne, si nosotros aún cuando somos espirituales estamos habitando un cuerpo de carne? Explico, lo hemos dicho ya muchas veces, pero grabemos lo que andar en la carne es hacer caso de los principios mundanos, temporales, efímeros y pecaminosos, porque hay enemistad con Dios. Entonces, mis amados, en esa enemistad con Dios nos encontramos que el que anda en la carne tiene unas características. Número 1, rechaza la palabra de Dios. Número 2, se deslumbra con lo temporal y lo efímero. Número 3, solo busca la autosatisfacción, yo, la autoexaltación, la del yo. Número 4, desprecia y aún se burla de las cosas de Dios. Y número 5, ignora voluntariamente al Hijo de Dios para su propia condenación. Nos dice la Escritura que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hemos explicado suficientemente, pero no sobra nunca repetirlo, porque lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y lo vemos desde que apareció el hombre. Andar en la carne es andar en la propia voluntad, en su propio conocimiento, en sus propios conocimientos, filosofías, religiones, ética, moral y en la autojustificación. El Señor Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, pero Dios conoce vuestros corazones, y lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación, dice Lucas 16:15. Entonces, en sus propias satisfacciones, yo creo en Dios a mi manera, y muchos creen a la manera que otros le dijeron, le inspiraron, le guiaron, le enseñaron, pero no a la manera de Dios. La manera de Dios es esta, mis amados, la sagrada y maravillosa Escritura de Dios. Porque los Vedas no es escritura de Dios, el Bhagavad Gita no es escritura de Dios, el Corán no es la voluntad de Dios, el libro del Mormón no es la voluntad de Dios, el Atalaya o Despertar no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. Dios dijo e hizo, y lo que dijo e hizo lo dejó consignado en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, desde el Génesis Dios dice: el hombre es carne y solamente piensa en los designios de la carne. Voy a raer todo ser humano y todo lo que respira, porque el hombre no quiere saber nada de mí, dijo Dios. Nos dice Juan 6, eso lo dice en Génesis 6,
versículo 3 y siguientes. Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras de Dios son las que son espíritu y son vida. Entonces Jesús le explicaba a Nicodemo que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Jesús le explica a la mujer samaritana que a Dios la carne no puede adorarle, porque hay que adorarle en espíritu y en verdad, y lo que entonces hay que nacer del agua y del espíritu, y eso nos hace una nueva criatura, una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es una creación del cielo. 1 Corintios 15:45 dice, el primer Adán fue alma viviente, y el postrer Adán, es decir, Jesucristo, espíritu que da vida, espíritu vivificante. En Adán todos mueren y en Cristo todos vivimos. Todos los que aceptamos la verdad de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está diciendo la Escritura que los que se ocupan de la carne van derecho a la condenación, y dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios y no puede. Entonces de ahí que lo que muchos llaman espiritualidad es solamente emociones, sentimientos religiosos, éticos y morales. Como me decía, estábamos en una reunión y había un grupo había varios ateos, había varios cristianos nacidos de nuevo, había católicos, había judíos, y le preguntan al rabino que estaba con nosotros, bueno, rabino, y entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Y él dice, no importa lo que creas o lo que pienses, lo importante es que seas bueno, ignorando la fe. Y le dije yo, pero entonces ser bueno ignorando la fe, y usted que predica que Abraham es el padre de la fe, dice que no importa lo que creamos, sino que usted haga lo bueno. Pero el Señor Jesucristo aclara que es lo bueno, pero no lo aclaran los rabinos. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces nos dice la Escritura que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, y no puede. Y nos dice que hay enemistad entre la carne. La carne es el designio de lo temporal, el designio de lo efímero y de lo pecaminoso, y de todo aquello que no cuenta con Dios. Nos dice en Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu Santo que inspiró esta palabra no la inspiró el Espíritu Santo para que la ignoremos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay deseos de la carne que tú puedes satisfacer siempre y cuando sean dentro del modelo, el orden y los lineamientos de Dios, como la vida sexual. Es válida, deleitosa, pero dentro del matrimonio y dentro del orden de Dios. No el sexo impuro, el sexo libre, como lo dicen los librepensadores o los que sencillamente no creen. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Que no se trata de que hagas lo que quieren, a mí me parece, yo lo apruebo, me gusta. No, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, y no puede, porque la carne no tiene sino rebeldía, y no quiere, como lo dice en Colosenses 1:20, 1:21, estábamos en enemistad con Dios en nuestra mente. Y manifiestas son pero los que son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No es la ley de las obras, pórtese bien, la ética o la moral. Es Jesucristo nuestro Señor y Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, mansedumbre, cariño, respeto, ternura, nobleza. Ponte en las manos del Señor, inclina tu rostro y vive. Pídele que te enseñe a vivir guiado por el Espíritu. Repite conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador.
te entrego mi vida y enséñame a vivir en el Espíritu y a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.